Bueno, así que buenas tardes, compañeros, compañeras. Le vamos a dar la bienvenida al compañero Hernán Rondinella, como ya les dije, subdirector general de la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial de la Nación, secretario general de CITRAJU RA, que nos va a hablar de el teletrabajo en el Poder Judicial y agradecerle a todos los compañeros de la comisión directiva que están presentes hoy. Sin más, le doy el pase acá. Está la compañera Marieta también, la saludamos, así que le doy el pase acá a Hernán Rondinella. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Agradecerle la presencia a la comisión directiva, a todos los compañeros, tengo mal el audio, a todos los compañeros y compañeras que están participando. Bueno, un poco la idea es comentarles la experiencia que tuvimos desde la Dirección de Tecnología en el Poder Judicial de la Nación en cuanto a la implementación del teletrabajo. Bueno, todos los compañeros y compañeras saben que cuando se decretó la pandemia, cuando empezó todo este problema, el primer paradigma que teníamos para resolver era poder hacer funcionar la justicia de manera telemática, sabiendo que era algo nuevo para todos los trabajadores y trabajadoras, pero más aún para las herramientas con las que contaba el Poder Judicial en ese momento. Era una situación compleja, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino para nosotros que teníamos esa responsabilidad, porque teníamos que implementar y tomar medidas pensando siempre en el bienestar de los compañeros y compañeras trabajadoras que son las que iban a absorber el estrés de tener que trabajar de una manera nueva, de una manera desconocida. Por ahí no tanto para nosotros que nos dedicamos a la tecnología, porque en varias empresas privadas ya se había empezado a implementar el teletrabajo, si bien nunca estuvo regulado ni nunca hubo una ley que cuide los derechos de los trabajadores. Nosotros teníamos conocimiento de empresas que ya lo estaban utilizando, o para mí entender, mal utilizando. Así que la pandemia nos vino a plantear dos cosas. Primero, para las empresas privadas, no sé si estuvo tan bueno porque ellos estaban mal utilizando este método para beneficio propio. ¿Por qué nos vino, dentro de toda la desgracia, viene a nosotros? Porque al usarlo todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, que era generalmente los que no estaban preparados ni tecnológicamente ni mentalmente para asumir este desafío, nos ayudó a que después los legisladores y legisladoras pudieran regular la ley del teletrabajo. Bueno, sabemos que una ley que impulsó la compañera Siley y que bueno, como digo, no hubiera prosperado, porque ya había varios intentos de haberla regulado si no hubiéramos tenido que resolver esta cantidad de problemas. Ahora lo que les quería contar es cómo se fue implementando. Nosotros en el Poder Judicial, generalmente ni siquiera el sistema de gestión judicial, ni siquiera el mail, ni siquiera la estructura del Poder Judicial estaba preparada para que los trabajadores puedan trabajar desde sus hogares. Entonces, lo primero que tuvimos que implementar fue, por ejemplo, que ustedes ya lo habrán sentido nombrar, fue la implementación del trabajo mediante VPN. Que hasta ese momento ningún trabajador sabía lo que era una VPN y cómo utilizarla. Más allá de que la tenían asignada a todos los trabajadores judiciales, estaba preparado el sistema para utilizarla, pero bueno, como nunca fue necesario y el Poder Judicial estaba muy acostumbrado a que el trabajo era presencial y que las causas eran todavía en papel y que más allá de las ideas que teníamos de ir hacia el expediente digital en lo que es la justicia nacional, nunca habíamos terminado de cerrar ese círculo. Bueno, esta pandemia nos obligó, tanto a nosotros como Dirección de Tecnología, como a los trabajadores, como a las autoridades, para empezar a pensar en un expediente digital, para empezar a pensar
en el uso de la tecnología desde los hogares de cada trabajador, pero de una manera que se precipitó, o sea, lo teníamos que hacer de un día para el otro, decretaron la pandemia y nosotros teníamos muy poco tiempo para que la justicia funcione, teníamos la responsabilidad, todos los trabajadores y trabajadoras, de hacer funcionar la justicia desde nuestras casas o de manera telemática. Después de que conocieron ustedes como lo que era una VPN y que se podía trabajar desde sus casas, nos encontramos con otro desafío que era, por ejemplo, el empleado judicial no estaba ni siquiera acostumbrado a manejar el mail oficial. Entonces, encima venía, el empleado judicial venía más pulido porque ya el sistema Lexien que conocen todos, con el que ustedes trabajan, ya era un sistema obsoleto en su momento. O sea, que cómo hacíamos para que el Lexien no solamente funcione, sino que funcione desde sus hogares. Eso fue todo un desafío. Que bueno, paso a paso y con ayuda de los trabajadores, porque eso es la verdad que hay que agradecerlo con mucha voluntad de los trabajadores y con mucha voluntad de los trabajadores judiciales, esto lo pudimos sacar adelante a tal punto que podemos decir hoy que las estadísticas durante la pandemia a nivel de administración de justicia nos sorprenden. En algunos fueros tienen mejores estadísticas de manera remota que de manera presencial. Así que más allá de lo que digan los medios y de lo que diga la opinión pública, de que la justicia no funcionó, no, las estadísticas que nosotros las tenemos día a día dicen lo contrario. Como digo siempre y se lo digo a las autoridades del Consejo de la Magistratura, todo esto se pudo hacer gracias a la voluntad y al esfuerzo de los trabajadores judiciales. Y algunos, la mayoría también tendríamos que decir que de funcionarios y magistrados que acompañaron este proceso, pero más todavía el Consejo de la Magistratura que nos permitió, invirtió tiempo, esfuerzo y dinero del presupuesto para que esto se lleve a cabo. Porque ya les digo, el Poder Judicial estructuralmente no estaba preparado para esto. Después de que empezamos a funcionar y resolvimos todo este problema inicial que teníamos, empezamos a notar que teníamos que de alguna manera compensar los gastos que tenían los trabajadores en sus casas, porque estaban usando sus equipos, porque estaban usando su Wi-Fi, porque estaban usando sus recursos, sus servicios públicos, electricidad, gas en invierno. Entonces se nos ocurrió hacer una estadística de este gasto, presentarlo en el Consejo de la Magistratura, a ver qué solución le podíamos dar a los trabajadores. Y bien desde la Comisión de Reglamentación, que es la que preside la compañera Siley, tuvimos eco del pedido y se pudo regular lo que es, creo que somos los primeros que cobramos, que pudimos regular los gastos y cobramos un adicional por teletrabajo. Todo esto que les digo no podría haber sido, como le vuelvo a repetir, sin el esfuerzo de los trabajadores judiciales. Hoy en día estamos saliendo de la pandemia, como todos ustedes saben, y volviendo a la presencialidad, pero nos dimos cuenta que esto vino para quedarse en un montón de casos y que tenemos que reforzar y entender que cambió el paradigma y que más allá de que termine la pandemia, esta modalidad de trabajo vino para quedarse porque en muchos casos ayuda a los trabajadores gracias a que tenemos la ley que lo regula. Por ahí si no teníamos una ley que lo regulaba, no, pero en este caso que tenemos una ley que regula el teletrabajo, estamos seguros de que muchas de estas medidas que tomamos vinieron para quedarse. Entonces, quería compartir con ustedes todo el esfuerzo que se hizo, que más allá de que a veces nos quieran convencer de que la justicia no funcionó o lo que la opinión pública piensa, opina sin conocer, y hacerles saber que las estadísticas dicen lo contrario, o sea que esto funcionó y a mí me gustaría compartir experiencias con ustedes porque se nos presentaron una serie de problemas en cuanto a la implementación del teletrabajo. Ahora, por ejemplo, el Fuero Civil en particular nos estaba pidiendo
el corte de la bandeja de entrada porque se extendía el horario judicial. Pero no, bueno, nosotros estábamos de acuerdo en cortar la bandeja a las 13:30, pero también hemos recibido reclamos de los trabajadores diciendo, no, pero bueno, a mí me conviene trabajar desde las 19 a las 23 porque tengo cuidado de mis hijos o por diferentes motivos. Entonces a veces me gustaría escuchar opiniones o si alguno de ustedes recibieron alguna opinión de cómo seguir implementando esto, porque hay más medidas que vamos a seguir tomando más allá de que levanten la pandemia y nada mejor, como siempre digo, que escuchar a los trabajadores y siempre hacerlo o cambiar o optimizar un sistema pensado por los trabajadores, que es lo que no pasó y que es lo que nos dio tanto trabajo, por ejemplo el Lex 100, porque nunca estuvo pensado desde la visión del trabajador. La Dirección de Tecnología, hoy que tenemos la responsabilidad de conducir, esta conducción la lleva a cabo no solamente un trabajador que trabajó ahí desde el inicio, hizo toda la carrera judicial ahí, sino con una visión sindical, porque antes que todo soy delegado gremial. Entonces tenemos ese plus de ventaja y esa satisfacción, ¿no? De que cada medida que tomamos siempre la hacemos pensando en un trabajador. No sé si fue así antes, pero bueno, a partir de que nosotros tenemos la responsabilidad, lo estamos haciendo así. Tenemos un consejo también que acompaña esto que estoy diciendo. Entonces, nada, le quería compartir la experiencia y quería ver si alguno, como les digo, tenía comentarios, sugerencias o ideas, más allá de todas las que hablamos en todo este curso, en todas las charlas que tuvimos, para ver cómo seguimos adelante y si nos pueden ayudar a implementar algo nuevo, algo desde la visión de ustedes, que son los trabajadores, o de alguno que le haya reclamado a ustedes, algo de todo lo que hablamos. Está abierta la palabra para quienes quieran participar, sugerir, hablar. Sí, María Paula. Sí, ¿cómo está, compañero? No, yo más que nada quería agradecerle como secretaria del Foro Federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativo. Somos los que mayor cantidad de escritos virtuales recibimos por parte de los letrados. Tuvimos que implementar además mecanismos de contacto vía mail, aportar muchas veces nuestros teléfonos celulares. Tratamos de establecer turnos para la asistencia, independientemente del sistema de corte, turnos para la asistencia de la gente, y más allá de las primeras dificultades que se generó para entender el sistema y toda la complejidad del Lex 100, y de los que no somos tan expertos, ¿no? en la tecnología, lo fuimos subsanando a medida que les íbamos preguntando a ustedes. Los llamados eran diarios, lo mismo que los mails a la Dirección de Tecnología, en donde nos configuraban VPN, inclusive de manera remota, o nos explicaban cómo hacer, a los abogados también. Hemos tenido buenas respuestas. Quejas, no. Creo que cada empleado se tomó el trabajo de algunos con mayor celeridad, otros con menor. La situación de las mamás que además tenían que trabajar y estar a cargo de sus hijos, y además de la educación de sus hijos, fue la que más se vio afectada, y creo que eso se subestimó, pero no es responsabilidad de ustedes, sino que es una problemática social, obviamente. Con respecto a lo de la bandeja que decía y el reclamo de muchos empleados, sí, han tenido afectación. Tenemos muchos colaboradores con pedidos de licencias psiquiátricas. ¿Por qué? Porque es difícil, a ver, toda la gente está nerviosa y lo canaliza por medio del sistema judicial y otros órganos del Estado. Pero por otro lado, también los letrados tienen las mismas problemáticas que nosotros. Entonces no podemos desoír. Habrá que encontrar un punto medio entre las necesidades de la justicia y los operadores judiciales, y a su vez de los abogados, que también tienen un derecho legítimo a trabajar. Entonces no desoír ninguna de las posturas. Una de las propuestas que me parecería interesante es quizás convocar a lo que es los representantes de los abogados del Colegio de Abogados de Capital y del Colegio de Abogados de Provincia, para poder quizás establecer un punto intermedio, repito. Sí, María Paula, ahí eso te lo puedo decir porque está en etapa de planificación.
nosotros convocamos a los colegios de abogados y llegamos a la conclusión hasta hoy, que no te puedo dar una primicia de que sea definitivo, pero sí tenemos prácticamente acordado, nos falta una sola parte, viste que hay varios colegios de abogados en la capital y algunos en Sí, provincia, es que los externos puedan presentar los escritos normalmente, como lo están haciendo, que el empleado judicial, que es lo que lo estresa, pueda ver los escritos al otro día a las 7 de la mañana y que no corran esos plazos como hoy, que están corriendo los plazos desde el horario que lo presenta el letrado. Entonces lo que estamos claro, y haciendo, sí, los amparos es así, es el horario de claro, presentación. claro, pero, se nos presentan varios problemas en ese caso. Nos presentan primero los juzgados de turno, que Mm, están las 24 horas, segundo los amparos y los casos donde hay detenidos y otras cuestiones que nos plantean las diferentes jurisdicciones y dependencias, y después, lo que te digo, el abogado externo tiene razón, tiene derecho a presentar el escrito cuando él quiera, porque es así y porque venían trabajando de esta forma, pero también tiene razón el empleado que se estresa al ver una bandeja de entrada con 2000 tapada, escritos, claro, sí. tapada. Entonces, estamos llegando a un punto intermedio donde el externo pueda presentar el escrito y que el empleado vea eso al otro día y que no tenga la presión de tener que resolverlo todo en el horario judicial, porque los plazos van a empezar a correr a partir de las 7:30, cuando el compañero del trabajador abra el Lexi y vea la bandeja de entrada. Claro. Eso lo tenemos casi resuelto. Bueno, va a haber una prueba piloto con el fuero civil y creo que ahora se va a sumar seguridad social, que hoy estuvimos hablando con el fuero. Hoy justamente nos llamó la presidenta de seguridad social, de la Cámara de Seguridad Social, a ver si pueden ser los dos juzgados que más personal y más causa, más volumen de causas tienen, si podemos empezar con ellos como prueba piloto y si funciona extenderlo a los diferentes fueros. Sí, Eh, excelente. Porque eso es otra parte de la que no hablé en la charla, que bien que me lo recordás. Otro de los problemas que tuvimos que solucionar es los externos que presentaban, porque eso tampoco estaba sistematizado, digamos, y el pago a los abogados también fue el pago a los abogados y el DEO y la firma electrónica y todo lo que implementamos dentro del Lex para que puedan no solamente firmar los jueces, secretarios, sino también cobrar los abogados, los honorarios. Todo eso fue resolver un paradigma en donde la pandemia dejó reflejado que la opinión de los trabajadores es la que resuelve los problemas, porque son los que trabajan en las causas y los que entienden día a día. Y con esto no digo que los jueces no, digo que el trabajador que está todos los días con todos los escritos, con los despachos, Mm, cuando el abogado presenta uno de los cheques en papel, todo eso lo hacían los empleados, entonces ellos nos fueron guiando para resolver todo este tipo de problemas, tanto los externos como los de cada fuero del Poder Judicial. sí, totalmente te agradezco porque lo que acabas de decir es así. Los empleados nos suplieron a los funcionarios y a los magistrados en la mayoría de las urgencias que han aparecido con las personas, o sea, los interesados y sus letrados. Fue increíble cómo naturalmente muchos, ahí es donde salió la generosidad, el altruismo, algo que excedía el trabajo habitual, en donde, por eso te decía, aportaban sus mails personales, revisaban la casilla varias veces o daban su teléfono, eh, atendían gente con todas las medidas de seguridad, pero tratando de no dejar a ninguna persona sin que se evacúe la problemática que tenía. Nosotros somos un servicio de justicia y no podemos perder nunca de vista eso. Y eso quedó reflejado, ya te digo, más Mm, allá de lo que digan, quedó reflejado en las estadísticas que se las voy a hacer llegar, las estadísticas cuando las terminemos de diagramar. Estamos en ese proceso porque increíblemente en muchos fueros se van a sorprender y hubo una mejor administración de justicia de manera telemática y remota y en pandemia que presencial y trabajando con la causa de papel. Más allá de todos los problemas que tiene el Lexien y todo lo que nos plantean todos los días de cómo pueden despachar, de cómo tienen que ver las causas en el Lexien, de cómo nosotros le podemos facilitar ese desarrollo diario que ustedes realizan dentro del Lex. El esfuerzo valió la pena, hay que felicitar a los empleados judiciales y son los que nos ayudan a nosotros día a día a ir resolviendo estos problemas. totalmente, muchas gracias.
Sí, ahí hay una pregunta en el chat. Ahí pregunta Lucas. Lucas Main dice, en cada instancia de la negociación paritaria por pedido de este sindicato conseguimos el pago de un bono a modo de compensación por los gastos incurridos a raíz del teletrabajo. ¿Cómo fue la implementación de este pago en Nación? La implementación de este pago en Nación fue, la Dirección General de Tecnología presentó en la Comisión de Administración, evaluó, hizo un cálculo de lo que podía gastar o del gasto que incurría cada empleado en su domicilio. Hicimos un promedio, obvio que nunca alcanza, pero bueno, era también lo que presupuestariamente la administración del Consejo de la Magistratura estaba en condiciones de poder aportar para el pago del teletrabajo. Se juntó, bueno, esto que llevó a reglamentación, pasó todas las instancias administrativas del Consejo de la Magistratura y resolvieron en plenario darnos la razón al informe que había planteado Tecnología con las estadísticas que había hecho, con los gastos en que ocurrían los empleados, a pedido de la Comisión de Reglamentación, que es la que preside Vane Siley, y bueno, el Consejo aprobó el gasto de teletrabajo en este caso, para todos los empleados judiciales del país. Y lo implementamos de esta manera. Lo que hicimos es, todos los empleados que tenían VPN activa durante la pandemia, que tuvieron la VPN activa y que usaban al momento de que regulamos esto, la VPN y estuvo activa, a ese empleado se le pagó el plus por teletrabajo. Perdón, ahí no sé si puedo agregar algo, un comentario. Sí, María, sí. ¿Qué haces, Rondi? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Cómo andás? están ¿Todo todos? bien? Buenas tardes. Hola, Fer. Hola, compañeros de la Federación, compañeras. No, lo que me gustaría agregar es que tanto en la regulación del teletrabajo como después en el reconocimiento de la compensación de gastos, hubo una participación activa de parte del sindicato, y en lo que fue la compensación de gastos específicamente, el Consejo nos dio la oportunidad, tanto a nosotros y Traju, como también a la otra entidad gremial, de participar en una de las reuniones de las comisiones de reglamentación cuando estaban tratando el reconocimiento, y me parece importante decirlo porque en Nación, donde no hay un espacio de discusión paritaria, que se haya podido escuchar a los trabajadores con las exigencias que cada uno, digamos, de los sindicatos llevaba adelante, me parece algo importante, también para reconocerlo, digamos, de parte del Consejo, por esto que digo, de que somos un sector laboral que no cuenta con convenio colectivo de trabajo y que no cuenta con instancias de discusión de nuestras condiciones laborales con la parte empleadora. Así que eso me parece que estaba bueno decirlo, porque no llega a ser una paritaria, pero sí fue una situación en donde los gremios pudimos discutir con nuestra patronal, digamos, qué era lo que estábamos exigiendo y por qué nos parecía que había que reconocerse esta compensación de gastos. Bien. Sí, fue así, Mario. Fue así y está muy bueno que lo haya recalcado. Sí, fue una de las primeras veces donde pudimos lograr algo negociando con nuestras autoridades. Lucía me dice si es posible quisiera aportar algo sobre esto. Lucía.
Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Buenas tardes. No, bueno, un poco justo lo que decía Marieta, mencionar eso, que algo que fue interesantísimo de cómo se dio el debate en el Consejo fue la participación de Marieta en representación del sindicato y de otro sindicato también, que encima lo hicieron las compañeras, mujeres, lo cual dio un ejemplo también de cómo se puede dar este debate, que era algo nuevo, porque cuando quisimos averiguar si era posible la participación de los sindicatos, no había una experiencia anterior, que es algo que por ahí sucede a veces en el Congreso de la Nación, como pasó cuando se reglamentó la ley de teletrabajo, que se incluyó la participación sindical. Esto en el ámbito del Consejo era algo novedoso, y la verdad que fue muy lindo poder trabajar en eso, y que sea la comisión de Vanessa quien genere ese antecedente de participación y de intercambio de los sindicatos a la hora de generar una medida que es para beneficio de los trabajadores y trabajadoras, fue súper interesante. Y otra cosa también para mencionar es que esta cuestión en relación al VPN, y que todo lo que se hiciera, que este beneficio estuviera en el marco de una herramienta como en el Consejo de la Magistratura, es el VPN, lejos de ser una traba o un filtro, sino que al contrario, está visto como un beneficio, porque es una manera también de tener un parámetro sobre la conexión y la desconexión, y lo que sabemos quienes son trabajadores y trabajadoras, que en general se labura mucho más de lo que a veces nuestros jefes y jefas creen, y entonces era una manera de poder conmensurar eso, y también pensar a futuro nuevas regulaciones o nuevas resoluciones en el ámbito del Consejo, porque eso nos va a dar unos datos que hoy no tenemos, que incluso son previos a la pandemia, que tienen que ver con esos trabajadores que se llevan el trabajo a su casa, esas trabajadoras que siguen aún en su casa laburando, y poder tener algún mínimo control de esto, o alguna mínima estadística, y yo creo que dentro de un tiempo nos va a dar datos muy interesantes sobre los cuales seguramente se trabajará tanto como sindicato como Consejo de la Magistratura. Sí, sí, estamos trabajando en eso de las estadísticas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta para los trabajadores y trabajadoras, nosotros que somos representantes gremiales, es que esta herramienta en adelante no sea mal usada. O sea, que no usemos, porque también se nos plantea este paradigma. Estamos presenciales en un juzgado, salimos del juzgado y como tenemos VPN, nos van a pedir que trabajemos en nuestras casas. No es el espíritu de esta herramienta. Entonces nosotros como delegados, los que son delegados, tenemos que velar porque esta herramienta no sea mal usada. Eso me olvidé de recalcarlo. Federico de la Croce, quería aportar algo. ¿Escuchamos, Fede? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muy buena la exposición. Y a mí me parece, digamos, agregar una cuestión, digamos, a modo de consulta, porque esto es justo lo que dijo Hernán, es muy bueno, porque se tomó a esta herramienta como si fuese, digamos, trabajar en casa o trabajar de forma presencial. Y no, me parece que esto es una herramienta más que se le da a los trabajadores y trabajadoras para que puedan incorporar, independientemente de donde lo puedan llegar a hacer. Yo he visto, perdón, estoy acá con mi hija, pero yo he visto algunas resoluciones de algunas cámaras que dijeron y tuvieron en cuenta todos los modos de trabajar. Por ejemplo, hay algunos sectores que no trabajan con el VPN y trabajan con su mail personal y que determinaron que podían llegar a compensarle los gastos siempre y cuando se pudieran justificar que trabajaban determinada cantidad de días o horas. Entonces me parece que, si bien el puntapié me parece excelente, me parece muy bueno que se haya incorporado como herramienta para darle otro recurso a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, me parece sí, me parece que estaría bueno poder concientizar para que todas las cámaras puedan incorporarlo, pero bueno, es un trabajo difícil, pero el puntapié me parece hiper importante. Esas dos cuestiones a aclarar por ahí. Vale, gracias. También quería destacar que varias cámaras del país, a partir de la ley del teletrabajo, adhirieron al teletrabajo. Por ahí Marieta me puede ayudar, pero fueron varias, ¿no, Mari?, que adhirieron. Nos faltan algunas, pero la mayoría creo que adhirieron, ¿no, Mari?
Sí, no la mayoría, pero sí muchas, y lo cual es importante porque también esto que por ahí lo explicamos para los compañeros que son de otras jurisdicciones, en lo que es la justicia federal y nacional, está la superintendencia delegada en las cámaras federales. Entonces, el Consejo de la Magistratura lo que hizo, por medio de la regulación de teletrabajo, es establecer pautas, principios rectores, y de ahí las cámaras federales eran las que tenían, se las invitaba a adherir. Y fueron 9, si no me equivoco, las que van adhiriendo hasta ahora, y en algunas otras cámaras, si bien no se hizo una adhesión expresa, lo mismo se implementó, pero sí hemos logrado, y eso creo que también, no sé si hay un antecedente en este sentido, digamos, de que tantas cámaras hayan respondido, y sobre todo que también en esto lo voy a decir, que hayan respondido a partir también de instancias del sindicato, porque lo que hicimos también es empezar a comunicarnos con todas las cámaras federales e insistir en esta adhesión, ¿sí? Que no quede así como que el Consejo había dictado una regulación y listo, sino en insistir en que se vaya logrando, e incluso hasta hace unos meses fueron las últimas cámaras que dictaron las acordadas de adhesión. Sí. ¿Alguno más tiene alguna duda, consulta, pregunta? Yo, perdón, una pregunta. Leonardo Cano es mi nombre, estoy sin cámara por un problema técnico. Leonardo, ¿cómo te va? La duda es la siguiente. A ver, así como se habló María Paula el tema de la limitación de ingresos descritos al LEC 100. A ver, también pasa, yo trabajo en penal, ¿no? También pasa que los correos institucionales ingresan causas nuevas, es decir, denuncias, puntualmente habeas corpus o cuestiones muy urgentes a los correos electrónicos de los juzgados, y que también generan una suerte de responsabilidad, razón por la cual también cuando uno está de turno tiene que estar vigilando permanentemente el correo electrónico del juzgado, porque el LEC 100, digamos, acá todavía no entra en juego, porque al no haber una causa existente no hay posibilidad de ingreso, digamos, porque todavía la causa no arrancó y no existe en el sistema, pero tiene que estar permanentemente controlado el mail, y ocurre que por ahí existe la posibilidad de no con un clic mandar varios destinatarios, y pasa que por ahí las presentaciones se repiten. Entonces, puntualmente la pregunta es si también existe la posibilidad de limitar fuera del horario laboral el ingreso de cuestiones por correo electrónico, porque, no digo, en un horario, por ejemplo, de lunes a viernes, en un horario hábil se controla, obviamente fuera del horario judicial también se controla, y los fines de semana también se controla cuando uno está de turno, pero genera también la posibilidad de ingreso de causas nuevas de esta manera. ¿No hay alguna idea, o se charló, o está en discusión ese tema? Gracias. Sí, entendí el tema. Cuando vos hablas del mail institucional, hablas el mail del juzgado que usan cuando están de turno, ¿no? Si vos entendí mal. Sí, el mail del juzgado que figura en cualquier guía judicial, Sí, ¿no? sí. En el caso del mail institucional del juzgado, nosotros no podemos limitar una entrada de un mail de cualquier ciudadano a cualquier fuero que quiera hacer una consulta a un mail público, porque los mail, tanto los personales institucionales como los institucionales de cada dependencia, son públicos. En muchos casos, vos lo sabrás que trabajás en el fuero penal, por medio del mail, reserva la identidad del que manda el mail para hacer una denuncia de diferentes índoles.
en otros fueros los usan de otra forma, pero no hay manera, ni nunca nos habían planteado limitar la entrada de mail, porque, como ya te digo, en un mail No, institucional... es cierto que te te estoy preguntando algo que es imposible de hacer, es cierto, Claro. y también viene bien tu comentario en el sentido de que se crea una casilla de mail cualquiera, fulanito de tal, mega denuncia, y yo no tengo ni forma de corroborar la identidad del que recibe el Claro, correo pero electrónico. Es cierto que la pregunta mía era media, la respuesta era medio por el absurdo porque es imposible es limitarlo, imposible. pero era, Imposible, está regida por el juez de la dependencia de cómo administra el mail ese que manejan todos los empleados. Pero igual, más allá de todo, ponete a pensar que a veces, ponete en el caso, un caso de abuso, donde la persona no se anima a denunciar porque trabaja en el juzgado penal. Y el único medio que tiene es el mail institucional del juzgado para preservar su identidad y hacer la denuncia, más allá de que tenga canales anónimos. Pero se anima a hacerlo por ahí, no podemos limitar, imposible limitar un mail, que sí pueden acordar ustedes con el juez de su dependencia, con el superior de ustedes, con el secretario, decir, bueno, quién maneja el mail, dividido en horarios, porque depende siempre de cuando lo abras o no lo abras. Eso se pueden repartir esas tareas. Después el mail institucional de cada uno lo abren y lo cierran a voluntad de ustedes. O sea, ahí no podemos proponer nada en ese caso. No es que no haya una solución, es que no podemos tampoco. No podemos limitar un mail. bárbaro, sí, muchas gracias. Yo cuando te planteé la pregunta, medio sabía la respuesta, pero bueno, quería por ahí, entre medio de la gente que se conozca también este tipo de problemática, digamos que no solo es la bandeja de escritos del Lexien, sino que también existe esta bandeja de entrada y que nos ha pasado que, por ejemplo, yo trabajo en Morón, ¿no? Son 3 juzgados y que por ahí, como no hay una publicidad, que también esto por ahí estaría bueno que salte, que que en la guía judicial se marque qué juzgado está de turno. Las guías judiciales no se actualizan ni tampoco marcan el juzgado que está de turno. Y entonces, como el que necesita hacer una denuncia no sabe, lo manda a los 3. Entonces genera que los 3 juzgados tengan que abrirlo, tengan que ver, bueno, se lo pasan, se lo habrá pasado, ya habrá llegado al que está de turno, me lo habrá mandado a mí solo. Entonces, es un tema que por ahí también estaría bueno, si bien el objeto de esta charla es otro, digamos que la guía oficial del Poder Judicial marque el juzgado que está de turno. Bien, hicimos, o sea, en cuanto a mejoras de las comunicaciones, si bien hay muchas cuestiones que no podemos publicar en Internet, pero sí en intranet, habrás visto que cambió. Primero, la página del Consejo está totalmente modernizada y con un montón de información que no había. Segundo, intranet tiene un sinnúmero de soluciones para los trabajadores, trabajadoras, para todo el personal judicial, para que ahí consulten un montón de cuestiones. En cuanto a la guía judicial, tenía entendido que estaba actualizada, pero ahora cuando salgo de acá me voy a interiorizar del tema. Yo tengo entendido que está actualizada y que más allá de que creo lo que vos me decís, lo que no estoy seguro y no tengo información es de si está designado o marcado el juzgado que está de turno. Pero si es así, es un tema que está bueno que sistematicemos y que voy a ver si podemos resolver. No, me corrijo, es cierto, lo de intranet está actualizado y es ágil, es muy buena la guía judicial de intranet y está bastante actualizada. Lo que sí no está marcado es el juego que está de turno y bueno, eso es cierto, eso es cierto. Entonces sí, te lo tomo como un pedido y sí, podemos, en eso que vos ves avanzado y todo, podemos empezar a partir de mañana, es una buena idea y lo vamos a implementar a partir de mañana, de marcar en esa misma guía que a ustedes les es tan útil que juzgado está de turno. Bárbaro, gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna idea o algo que aportar?
Bueno. Acá hay el parlamento. Bueno. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Bueno, la verdad que muy interesante, mucha participación, muy buena la exposición del compañero Hernán Rondinella, estuvo despejando dudas de los compañeros y compañeras que han participado, me alegro que haya sido así. Creo que con esta vamos cerrando el segundo módulo de teletrabajo que arrancó hace 5 clases atrás. Cuando arrancó Julián con la ley de teletrabajo, después estuvo la charla de tareas de cuidado, después los de compensación y elementos de trabajo, después cuando estuvo la diputada Uceda con la ley de riesgo de trabajo y enfermedades profesionales, y hoy terminamos este segundo módulo con la exposición de Hernán. Si no hay más preguntas, voy a ir cerrando la charla, agradeciéndole como siempre a todos y a todas por haber participado, invitándolos para la próxima clase que será dentro de 2 semanas, dentro de 14 días, en realidad, dentro de 14 días es el día del empleado judicial, así que es nuestro día y ese día vamos a descansar, así que la próxima clase será el miércoles 17 de noviembre, en donde vamos a arrancar con convenciones colectivas de trabajo, el análisis de la ley 14250 y la 24185 y demás leyes y decretos reglamentarios que regulan los convenios colectivos de trabajo. Así que agradecerles como siempre a todos y a todas los presentes y nos vemos dentro de 15 días exactamente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes, gracias. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos la próxima.